Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones a todos. Buenas noches. Una vez más con el privilegio de poder dirigirme hacia cada uno de ustedes, ahí en la intimidad de su casa. Espero que hayan tenido un excelente día. Gracias al Señor, damos que ya, pues este día las lluvias pararon y pudimos ver el sol, ¿verdad?, salir en nuestra nación. Y de alguna manera, pues eso nos da una alegría, pues porque sabemos que hay mucha gente que estaba en situaciones de riesgo. Aún todavía creo que hay alguna situación de riesgo, ¿verdad?, en algunos lugares donde todavía hay cierta vulnerabilidad por las condiciones de los terrenos. Pero solo el hecho que haya parado de llover ha sido una gran bendición. Agradecemos a Dios por su misericordia, por su bondad, porque este día el Señor nos ha dado vida, nos ha permitido este día también, pues, el poder ver cómo una nueva temporada de alguna manera se está iniciando, y creemos en el Señor que poco a poco vamos a ir viendo, pues, cómo volvemos, ¿verdad? Tal vez no a la normalidad que conocimos antes, pero sí que podamos ir volviendo a algo más normal, ¿verdad? Una vida más normal. Así como cuando la palabra del Señor dice, ¿verdad?, en los tiempos de Noé, que dice que el agua descendía gradualmente, poco a poco, ¿verdad? No fue un descenso inmediato cuando terminó el diluvio, sino que hubo un tiempo que tardó, ¿verdad?, en descender ese nivel de agua que se había generado. Entonces yo creo que también eso lo vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad? Gradualmente vamos a ir viendo cómo las cosas comienzan a llegar a la normalidad. Estamos orándole al Señor porque sabemos que hay muchas personas que por su actividad económica necesitan, ¿verdad?, ya que se pueda dar una apertura de muchas cosas. Y estamos orándole al Señor que Él haga la obra que tiene que hacer, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. De todas maneras, amados hermanos, sabemos que en las manos del Señor estamos y que Él tiene el control de todas las cosas. Nosotros no le oramos a Dios para que tome el control, porque eso sería pensar que en algún momento lo ha perdido. Nosotros oramos sabiendo que Dios tiene el control de las cosas. Oramos al Dios que está sentado en su trono. Oramos al Dios Todopoderoso, que nada sucede sin que Él lo permita. Oramos al Dios que su trono es inamovible, es sempiterno y que gobierna por sobre todas las cosas. A Él nosotros le oramos, y le oramos como nuestro Padre, porque así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orarle, ¿verdad? Cuando Él dijo, cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Le oramos a nuestro Padre que está en los cielos, al que tiene autoridad y poder para que con una sola palabra puedan suceder muchas cosas. Yo creo que nosotros, hermano, meditamos en este momento que si el Señor así lo decidiera, con una sola palabra, hermano, el virus dejaría de existir. Con una sola palabra, hermano, las cosas fueran diferentes, ¿verdad? Pero entendemos que de alguna manera en lo que Él hace o en lo que Él permite hay propósitos que cumplir, ¿verdad? Y entendemos que mientras esos propósitos no se cumplan, las cosas pues no cambian. Por eso tenemos que orarle a Dios con sabiduría, con entendimiento, con la revelación, y en aquellas cosas que no entendemos o no sabemos, debemos permitir que sea su voluntad. Por eso la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó dice: hágase tu voluntad, ¿verdad? Nosotros habemos no sé qué cantidad de cristianos será la que hay sobre la faz de la tierra. Imagínense ustedes, hermanos amados, si cada uno orara de acuerdo a lo que quiere. Imagínense, si cada uno orara de acuerdo a lo que quiere, tendríamos sin fin de oraciones, todas distintas. Y entonces, ¿a quién le respondería Dios, verdad? Qué tremendo sería entrar en eso. Como que usted tenga, le voy a poner un ejemplo, es como que usted tenga 3, 4, 5 hijos, ¿verdad? Bueno, algunos hogares tienen más. Y entonces el padre de familia dijera un día: bueno, vamos a salir a comer, y preguntara: ¿qué quieren comer?
y empieza uno a decir pizza, el otro hamburguesa, el otro pollo, el otro, y todo es una opinión diferente, ¿verdad? Qué difícil para ese padre poder complacerlos a todos, qué difícil poder responderles a todos, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido igual pasa, hermano, en las cosas del Señor. Imagínense, unos pueden estar orando por una cosa, otros pueden estar orando por otra, otros pueden estar orando y así diferente. Entonces yo me imagino qué difícil para Dios, hermano, el hecho de pensar de que Él va a responderle a cada uno. Yo creo que en este sentido, hermano, el creyente cuando madura, cuando llega a la madurez, aprende a orar de la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y no solamente nos enseñó, sino que también lo vivió, porque el Señor, hermano, en momentos difíciles, antes de dar su vida para el rescate de muchos, ¿verdad? Estando en el monte de los Olivos, estando ahí en un lugar difícil, siendo procesado, muriendo a sí mismo, hermano, Él pone en práctica la oración que había enseñado a sus discípulos cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, creo que esa es la oración más importante de un cristiano, sobre todo en momentos como estos. Debemos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, primeramente nosotros sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Señor, queremos pedirte que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Señor, yo puedo querer una cosa, pero tu voluntad es siempre mejor que lo que yo quiero. Tu voluntad, Señor, es siempre mejor que aquellas cosas que pueden estar en mi corazón. Por ejemplo, imagínese usted qué tremendo, hermano. Me recuerdo de aquel rey llamado Ezequías, ¿verdad? Que Dios le manda una palabra. En ese momento, cuando le manda la palabra, todo estaba bien. Es decir, en su vida, ¿verdad? Le dice: bueno, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Le mandó a decir el Señor porque el rey estaba enfermo. Y inmediatamente dice la palabra que se volvió contra la pared y empezó a recordarle a Dios y a decirle: verdad, acuérdate de cómo yo te he servido, cómo he vivido, y empieza a decirle, verdad, un montón de cosas para que Dios le añadiera más tiempo. Y en efecto Dios manda al profeta de nuevo y le dice: dile que se le añaden 15 años. Pero qué tremendo que en ese tiempo que se le añadió, hermano, pues perdió. O sea, si usted lo analiza, hermano, hubiese sido mejor que Ezequías partiera en la fecha que Dios le había dicho, y no que le añadiera esos 15 años y se perdiera él y su casa, sus hijos y todo. Imagínense qué tremendo eso. Una muestra impresionante de lo que es la voluntad de Dios y lo que es lo que nuestro corazón desea. Por eso el creyente, cuando no ha madurado, cuando no conoce a Dios, cuando no entiende cómo funciona esto, se pelea con la voluntad de Dios, lucha contra la voluntad de Dios, lucha contra aquello que Dios ha decidido, olvidándose, hermano, de que siempre lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Por eso es de que usted debe comprender, y es algo importante que usted lo comprenda, es que hay una voluntad absoluta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios. Entonces usted debe vivir en la voluntad absoluta y no en la voluntad permitiva o permisiva. ¿Cómo se lo explico esto? Bueno, sencillamente el ejemplo que le acabo de poner del rey Ezequías es una, ¿verdad? La voluntad era que irse en ese momento, pero Ezequías comienza a hablarle y esto y aquí y allá, y entonces entra en lo que Dios le permite, ya no en lo que Dios quiere, sino en lo que Dios le permite. La voluntad absoluta podríamos decir que es lo que Dios quiere, y la voluntad permisiva es aquello que Dios permite a causa de nuestra petición. Por ejemplo, el hijo pródigo. Bueno, usted mira al hijo pródigo también, hermano, que pide los bienes que le corresponden. Prácticamente él da por muerto a su padre porque los bienes no se podían repartir, sino era cuando la persona moría. Entonces no era la voluntad del padre darle los bienes, sino que esa fue una voluntad permisiva. Cuando el hijo lo pide, bueno, ahí está. Pero mire lo que le pasó, ¿verdad? Al hijo pródigo. No lo detuvo Dios, no lo detuvo el padre,
le dio lo que pedía, pero vemos el resultado de todo eso. Entonces, nosotros como seres humanos, amados hermanos, debemos aprender a movernos en la voluntad absoluta de Dios, porque esa voluntad es la buena, agradable y perfecta. Y por eso la Biblia dice que nosotros debemos de crecer en el conocimiento de su voluntad. Debemos aprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y dejar de decirle a Dios cuál es nuestra voluntad. Es decir, debemos madurar, debemos aceptar, hermano, por difícil que parezca, por duro que sea, hermano, siempre lo que Dios quiere es mejor que lo que el hombre anhela y lo que el hombre desea. Usted puede desear, yo puedo anhelar y querer muchas cosas, pero eso no significa que lo que yo quiero sea lo mejor para mi vida. Porque yo no conozco el mañana, usted tampoco lo conoce. Usted no sabe cómo van a resultar las cosas en los días posteriores, pero Dios sí lo sabe. Y por eso es que el Señor, hermano, hace muchas cosas que a veces no entendemos, pero en su omnisciencia, es decir, en ese atributo que Él tiene de conocerlo todo, aún el mañana, porque Él no vive en un pasado, en un futuro, Él vive en un presente continuo que se llama eternidad. Él puede verlo todo, Él conoce tu día de mañana. Por eso es que Él sabe que muchas de las cosas que hoy le estás pidiendo van a ser tus lágrimas de mañana. Y por eso muchas veces no te lo da. Y gracias a Dios que no te lo da. Pero a veces, hermano, la insistencia del hombre lo hacen entrar en la voluntad permisiva de Dios. Y dice Dios, bueno, yo realmente no quería que tú sufrieras, pero eso es lo que quieres, entonces eso te da Dios. Y más adelante, hermano, vienen los ayes, vienen los llantos. Y qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque si pudiéramos entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, pues nos ama. Así dice la palabra, nos ama. Entonces, hermano amado, esta noche, pues el propósito de esta transmisión, primeramente saludarles, bendecirles, ¿verdad? Enseñarles también un poco acerca de estas verdades sobre las cuales tenemos que caminar y sobre las cuales tenemos que vivir, pudiendo todos los días aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Fíjense que le voy a poner otro ejemplo de esto, voluntad permisiva y voluntad absoluta. Fíjense, hermano, que en los tiempos de Samuel, el profeta Samuel, un hombre que Dios levantó, un hombre que la palabra del Señor enseña que ninguna palabra que salió de su boca cayó a tierra, o sea, todo se cumplió. Pero resulta que los hombres en ese tiempo, hermano, hacen un cambio. Y entonces vienen ellos y le dicen a Samuel que quieren tener reyes. O sea, le dicen a Samuel, queremos rey. Así como las demás naciones de la tierra que tienen reyes, así también nosotros queremos reyes. Entonces Samuel, ¿verdad? En ese momento se siente triste porque se sintió desechado, ¿verdad? Por los pueblos, por el pueblo de Dios, y va a la presencia de Dios. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que ya no gobierne sobre ellos. Entonces viene, ¿verdad? Y le dice Dios a Samuel, ve y diles lo que les va a pasar si lo gobiernan reyes. Y les dicen, bueno, los reyes le van a quitar a sus hijas para su harén, le van a quitar a sus hijos para la guerra, le van a quitar tierra, le van a diezmar del producto de la tierra, y en fin le empieza a decir todo lo que los reyes se van a aprovechar de ellos y todas las cosas que van a acontecer, con el propósito de que el pueblo desistiera de esa idea. Pero viene el pueblo, Dios dice, no, queremos reyes, no importa todo eso que nos pase, queremos reyes. Bueno, entonces viene Dios y les da lo que pidieron. Pidieron un rey les dio. Y el primer rey que ellos habían escogido fue Saúl. Entonces vino Dios, hermano, esto quieren, esto les doy, y ya ven cómo le fue. Entonces, ¿era voluntad de Dios que ellos tuvieran rey? No era voluntad de Dios. La voluntad de Dios era gobernarlos teocráticamente, o sea, Dios gobernarlos a ellos. Pero Dios mismo establece y dice que lo han desechado para que ya no gobierne sobre ellos. O sea que Dios mismo entiende, el hombre me está haciendo a un lado, el hombre me está apartando
así que a partir de ahora lo va a gobernar un rey. Entonces entraron, hermano, en lo que Dios les permitió, pero miren cómo les fue. Qué tremendo, cuántos reyes. Miren, en esa cuenta de reyes entró Acab. Imagínense, hermano, qué reyes, así como tuvieron algunos buenos, ¿verdad? Como por ejemplo podríamos mencionar David, que fue un buen rey, Salomón, pero tuvieron también un Acab, hermano, que fue terrible, que introdujo cosas impresionantes, hermano, a la nación. Incluso a través de la esposa de él, hermano, se metió culto, mesa de Jezabel para los profetas de Baal, cosas tremendas, hermano, y usted ahí lo tiene. Y de alguna manera Dios lo permitió porque ellos lo pidieron. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, hermano, en cuanto a lo que pedimos, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo quisiera esto. Esto es lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor, lo que tú digas, porque eso es lo correcto y lo mejor para mi vida. Entonces dejamos de ser esos creyentes caprichosos. Yo no sé si usted ha visto aquellos creyentes caprichosos que cuando Dios no les da lo que ellos quieren, hermano, hacen berrinche, hacen caprichos, se apartan de Dios, se enojan con Dios, andan todos tristes, hermano, dejan de servir, dejan de hacer todo aquello lo que antes hacían, porque Dios no les dio lo que pidieron. Sin embargo, hermano, qué bendición que Dios no te dio lo que Él consideraba que no era bueno para ti. ¿Por qué? Porque Dios te estaba preservando, ¿verdad? Dios te estaba guardando de algo. Y es necesario que usted diga, Señor, gracias, porque yo entiendo que solo tu voluntad es buena para mi vida. Hermano, la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. Más que todas las cosas, hermano, cuando usted dice, no, es que yo sé, hermano, me dicen a mí mucho, ¿verdad? Es que yo sé que este deseo que hay en mi corazón es bueno. ¿Y usted cómo lo sabe? Si al final de cuentas, hermano, solo Dios conoce el futuro, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede ver el mañana, solo Dios lo puede ver, y es una bendición confiar y estar en sus manos, ¿verdad? Estar en sus manos. No vivir en la voluntad permisiva, no en lo que Dios me permite, sino en lo que Dios quiere, porque ahí es donde estoy resguardado. Ahí es donde yo estoy, hermano, bajo la protección. Es, por ejemplo, como cuando usted es padre, ¿verdad? Usted le dice, a su hijo le estaba a decir, mira papá, que yo quiero salir. Usted le dice, no hijo, mira, está peligroso. No hijo, mira, no es correcto. Además, mira, yo siento que no, ¿verdad? Tengo un sentir de que no salga, ¿verdad? Y entonces, pero de tanto insistirlo, viene usted y dice, mira, ay, bebos, ¿qué haces? Ese ay, bebos, ¿qué haces, hermano? Es lo más peligroso que puede haber para una persona, porque entonces el cipote cree que le dieron permiso, y no es que le dieran permiso, se lo dejaron a su elección. Entonces aquel cipote se fue, pero no con la bendición del Padre. Le están diciendo, lo que te pase ya es cosa tuya. Lo que te suceda ya es cosa tuya. ¿Por qué? Porque yo te dije desde el principio que no. Entonces es como que Dios diga, bueno, ni modo, eso es lo que vos querés. Porque hay gente, hermano, que hasta ayuna, y hay gente, hermano, que no hace para doblarle el brazo a Dios. Y qué error más grande es creer que un ser humano le pueda doblar el brazo a Dios. No, ¿sabe lo que hace Dios, hermano? Bueno, eso es lo que querés. Ahí está, tómalo, agarrar, no te voy a detener. Pero tampoco me haré cargo de tus consecuencias. Tampoco, ¿verdad? Si te sale mal, tampoco me vayas a decir después que por qué te lo permití, que por qué te lo di, que por qué esto. No, hermano, porque debemos de entender que Dios se hace responsable de aquello que Él establece como su voluntad, ¿verdad? Así que por eso es que la Biblia también dice, ¿verdad? Que el hombre tuerce sus caminos y contra Dios se irrita su corazón, dice la palabra. O sea, el hombre, hermano, toma malas decisiones, hace cosas que Dios no quería, se sale de la voluntad de Dios, y luego, cuando las consecuencias le vienen, se enoja con el Señor. Como que si el Señor tuviera la culpa de todo lo que le pasó. Tremendo, ¿verdad? Como a veces los seres humanos actuamos. Por eso yo he estado insistiendo últimamente, hermano, a partir de muchas cosas que se han dado a nivel en el plano tierra. Estaba insistiendo de que nosotros como creyentes debemos de comenzar a revisar un poco, hermano,
cuál es nuestra forma de pensar en algunos temas importantes, porque siento, hermano, que muchas veces nosotros como que quisiéramos, hermano, despojarnos de la responsabilidad que nos corresponde, ¿verdad? Como quisiéramos despojarnos de la responsabilidad que como seres humanos nos toca asumir. Es decir, hermano, no podemos asumir que todo, ¿verdad? Es voluntario. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esto que acabamos de vivir estos días atrás, hermano, con las lluvias, con las tormentas, ¿verdad? Y todo eso, las inundaciones que se han dado, los deslaves, las casas que se han, ¿verdad?, ido. Muchas personas dicen, ¿y por qué Dios permite eso, verdad? Y otras personas dicen, ¿por qué no para de llover? Si Dios quisiera, yo hubiera parado. Pero fíjense, hermano, que hay algo que no mucha gente asume, y si nosotros como seres humanos tuviéramos un mejor manejo del planeta Tierra, ¿no sería diferente la cosa? Es decir, hermano, y si nosotros como seres humanos no botáramos tanta basura en la calle, ¿no será que los lugares por donde el agua tiene que fluir no se taparan y no hubieran tantas inundaciones? ¿Por qué nunca hacemos nosotros un análisis de nosotros como seres humanos y nuestra responsabilidad en la tierra que se nos dio para vivir? ¿Por qué no asumimos, hermano, que nos hemos equivocado, que hemos hecho las cosas mal? ¿Por qué no asumimos, hermano, que hemos deforestado la tierra? ¿Por qué no asumimos el hecho de que no nos hacemos responsables del planeta que se nos delegó? Y después decimos Dios, ¿verdad? Dios, todo la culpa, Dios, o si no, en otro caso, el diablo, ¿verdad? Tiene la culpa. Yo me pongo a pensar, hermano, que es momento de que el ser humano tiene que también pensar en cuál es su participación, ¿verdad? Necesitamos tomar un poco de responsabilidad en esto y maduramente comenzar a pensar en hacer las cosas diferentes para que estas cosas no se repitan todo el tiempo. Todos los años, hermano, que hay un invierno copioso pasa lo mismo, porque la gente tira basura, se tapan los tragantes, entonces se inundan las colonias, cosas impresionantes, son toneladas de basura que la gente tira a la calle. Usted va, hermano, por la calle, usted ve gente que va comiendo en el carro, en el bus, y lo que hacen con la basura es tirarla. A nadie le interesa que todo se tape. Entonces, cuando vienen estos problemas, hermano, a echar la culpa a la lluvia, pero la lluvia quizás no causara tanto problema si nosotros fuéramos diferentes. Entonces, yo creo, hermano, que hay cosas que tenemos también nosotros que entenderlas como seres humanos. Esta es la tierra, el planeta que nos dieron para vivir, y debemos cuidarlo, ¿verdad? Imagínense que, sencillo, mire, le pongo un ejemplo. Yo acá en familia, gracias a Dios en esta oportunidad no se nos dio, pero la vez anterior que hubo lluvias copiosas se nos inundó la casa. Y cuando se nos inundó, hermano, la culpa no fue de la lluvia, sino de nosotros que no nos preparamos limpiando los canales que estaban llenos de hojas, ¿verdad? Por los árboles que tenemos cerca, y que ocasionó que nos inundáramos. Seríamos nosotros de alguna manera, hermano, irresponsables en decir: Señor, ¿por qué mandaste lluvia y se me inundó la casa? No, el Señor me respondería: ¿y por qué no limpiaste los canales de desagüe, mejor dicho, verdad? Entonces, no todo podemos verlo bajo la perspectiva de que nosotros no somos responsables de nada. Tenemos que, como seres humanos, hermanos, responsabilizarnos, ser maduros. Ya no debemos movernos como niños espirituales, sino llegar a la madurez. Así es que, hermano, eso quería dejárselo en el plano, ¿verdad? Dios ponía en mi corazón hacer esta reflexión acerca de la voluntad de Dios, de entender todas estas cosas. No sé cuánta gente, hermano, ha estado viviendo bajo una voluntad permisiva de Dios y no bajo una voluntad absoluta. No sé cuánta gente estará pagando las consecuencias, hermano, de estar haciendo lo que Dios le permitió hacer, no lo que Dios quería que hiciera. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis primeros años de convertido, yo me acuerdo que se contaba una historia, ¿verdad? Por ahí la gente decía, ¿verdad?, que había un alcohólico, ¿verdad? Una persona alcohólica
que con la botella en la mano le decía: Señor, si ya no quieres que beba, quiébrame esta botella. Hermano, tampoco es de interpretar las cosas de esa manera. Por supuesto que Dios ya no quería que bebiera. Por supuesto, hermano. Eso no tenía ni siquiera que pensarlo, ¿verdad? Pero a veces nosotros, el hecho que Dios nos dé o tengamos la capacidad de hacer algo, no significa que eso sea lo que Dios quiere. Tenemos que crecer en el conocimiento de su voluntad. Amén. Quiero darle un saludo en esta noche a todas las personas que están conectadas. Dios les bendiga ricamente. Hermano amado, que el Señor pueda esta noche hablarle, que pueda el Señor abrir su entendimiento, hermano, para poder comprender cómo debe caminar un creyente. Que el Dios Todopoderoso pueda renovar su manera de pensar y que usted pueda en este tiempo ser una persona que con responsabilidad y entendimiento de los propósitos de Dios, usted se mueva sobre la faz de la tierra, hermano, de manera que usted pueda decir: Señor, yo he caminado en tu voluntad, he caminado en tu deseo, porque esa es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, como aquellos hombres, ¿verdad? Aquellos 3 que David tenía, que cuando David expresó y dijo: cómo quisiera yo beber del agua del pozo que está en Belén. Aquellos 3, sin necesidad que se los pidieran, salieron, hermano, a buscar del agua, y a pesar de que estaba rodeada por filisteos, hermano, entraron y la llevaron y le dijeron a David: aquí está el agua que tú querías. Eso es vivir en la voluntad de Dios, o sea, en el deseo de Dios. Vivir en la voluntad absoluta de Dios es vivir agradando a Dios, es vivir haciendo lo que Dios le agrada y vivir haciendo lo que Dios quiere. De alguna manera, hermano, el evangelio en un momento de la vida se distorsionó y se planteó como que el evangelio era la oportunidad de que Dios hiciera lo que el hombre quiere. Y eso no es cierto. El evangelio, hermano, como médula en el evangelio es vivir para Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, es hacer la voluntad de Dios. Amén. Hermano amado, además de eso, después de haberle dado estas palabras y que el Señor nos haya hablado en relación a esto, no sé con quién Dios estará hablando en este tiempo. Creo que al salir, hermano, de esta temporada de cuarentena, habrá decisiones que tomar, habrá cosas que hacer, y qué importante, hermano, es que todo lo que usted decida y todo lo que usted haga esté basado en lo que Dios quiere para usted, en lo que Dios anhela para su vida. Amén. Y una vez me decía alguien: pastor, que yo creo que Dios quiere que yo sea feliz. Fíjense qué tremendo, qué concepto, hermano, más peligroso en eso, porque eso va a depender de qué cosas te hacen feliz, ¿verdad? Porque esa persona con la que hablaba, el concepto que tenía de ser feliz era que Dios le permitiera vivir una vida de pecado, por un área de pecado en la que él estaba. Y entonces él me dijo: pues yo lo que creo es que Dios quiere que yo sea feliz, y esto a mí me hace feliz. Entonces yo le dije: mira, Dios no quiere que sea feliz, Dios quiere que sea salvo, que son cosas diferentes. O sea, una cosa es que Dios quiera que seas feliz, y otra cosa es que Dios quiere que seas salvo. Y a Dios le interesa más tu salvación que tu felicidad. Entonces, hermano, importante eso. Ahora, quiero que me acompañe por favor al Salmo 46. Quiero compartirle una palabra de parte de Dios para su vida en esta temporada, hermano, que estamos viviendo. Dice la palabra bendita de nuestro Dios, Salmo 46, verso 1, dice: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Blamaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová,
que ha puesto asolamientos en la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu mano poderosa sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu protección, tu cobertura. Gracias, Señor amado, porque en ningún momento nos has dejado, no nos has desamparado, como dice la palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Dios mío, por tu dirección. Gracias por todo, Padre. Y en esta noche, Dios mío, nos dejamos ministrar por tu palabra, Señor, y te damos gracias por el privilegio de ser expuestos, Señor, a tu palabra, la cual es poderosa, la cual es eficaz, la cual es potente, la cual, Señor amado, da vida, mi Dios amado. Gracias, Señor, por el espíritu de revelación y sabiduría que nos has dado, mi Dios. Gracias por iluminar los ojos de nuestro entendimiento, Dios amado. Gracias, Señor, por la obra poderosa de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos trae el rema de tu palabra todos los días. Gracias, Dios mío, porque hasta este momento podemos decir Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mire qué tremendo este salmo, hermano amado, porque nos habla acerca de, primeramente, qué es Dios para nosotros o quién es Dios para nosotros. Porque en este encabezado o en este inicio del salmo se nos habla acerca de tres cosas que Dios es. La primera dice que Dios es nuestro amparo. Esa palabra amparo significa refugio. Esa palabra amparo representa, hermano, el lugar donde yo me puedo refugiar ante cualquier circunstancia. Y lo que dice, hermano, en este salmo es Dios, o sea, Él, su persona como tal, es nuestro refugio, es nuestro amparo. Esa palabra amparo, hermano amado, es tremenda porque nos habla de un lugar de confianza, un lugar donde podemos sentirnos confiados, seguros, no importa lo que esté pasando alrededor. Por eso, hermano, es que usted y yo comprendemos que lo que sigue en los siguientes versos, que dice aunque la tierra tiemble, aunque esto, aunque lo otro, o sea, no importa la circunstancia a nuestro alrededor, hermano, tenemos un Dios que es nuestro lugar seguro, nuestro escondedero, el lugar donde nosotros vamos, hermano, a refugiarnos y estamos seguros de cualquier cosa que pueda estar aconteciendo a nuestro alrededor. Fíjese que en la vida, hermano, las personas siempre buscan ampararse a algo. Es decir, el ser humano, de una manera o de otra, reconoce su vulnerabilidad, su impotencia frente a ciertas cosas. De tal manera, hermano, que el ser humano siempre va a buscar un amparo, siempre va a buscar un refugio. Algunos se refugian en una cosa, otros se refugian en un hábito, otros se refugian en personas, otros se refugian en sistemas. En fin, hermano, todos los seres humanos buscamos un refugio. La diferencia es que el refugio nuestro es Dios. Y cuando nosotros entendemos que Él es, hermano, el omnipotente, que Él es el creador de los cielos y la tierra, que Él es el que no falla, el invencible, el todopoderoso, entonces nos damos cuenta, hermano amado, que el refugio que hemos escogido es el mejor de todos. Yo creo que la mayoría de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, probó otras cosas y ninguna de ellas nos funcionó. Hermano, qué tremendo eso. Qué tremendo es cuando usted se refugia o cuando alguien se refugia en algo que no funciona, en algo que se puede caer, que se puede derrumbar. Imagínense que a alguien, hermano, viene una tormenta tremenda y alguien se refugia, ¿verdad?, debajo de una carpa o algo. Y qué tremendo pensar que esa carpa también es vulnerable. Esa carpa también se puede derrumbar y en lugar de salvarme, esa misma carpa se puede convertir en mi destrucción. Pero qué tremendo es cuando yo comprendo que Dios es mi amparo, mi refugio, mi lugar seguro. Y luego dice, hermano, Dios es nuestro amparo y también fortaleza. Y esa palabra fortaleza, hermano amado, también se traduce como Dios es nuestra fuerza. Mire, Dios es nuestra capacidad. Hermano, qué impresionante comprender de que nosotros, humanamente hablando, no podemos hacerle frente a muchas cosas de la vida. No tenemos fuerza. Josafat
hermano, expresó en aquella batalla que se levantó contra él, hermano, dijo, porque nosotros no tenemos fuerzas contra tan grande multitud. O sea que Josafat, hermano, comprendía que él no podía de ninguna manera, con ninguna estrategia humana, no podía hacerle frente a ese ejército innumerable que venía en su contra. Pero él estaba hablando con el Dios Todopoderoso, que es el Dios que es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Esa palabra fortaleza también me habla, hermano, que es nuestro lugar seguro también, que nos habla también que Él es el que nos da la capacidad. O sea, la palabra fuerza significa también capacidad. Es el que nos hace capaz. Fíjese que si usted, hermano, se pone a pensar en todo lo que nos ha tocado atravesar en esta temporada, usted se da cuenta, hermano, que en nosotros no hay capacidad para hacerle frente a todo esto. Pero en Dios recibimos la capacidad para poder atravesar todo esto. Hermano, en Dios tenemos capacidad para atravesar desiertos. En Dios tenemos capacidad, hermano, para salir adelante de cualquier situación que se venga por delante. En Dios, David tuvo la capacidad de enfrentarse a Goliat. Tuvo, hermano, la capacidad de derribarlo, de cortarle la cabeza. Hermano, humanamente era imposible. Nadie hubiese dado, hermano, un centavo por David si le hubieran preguntado en ese momento, ¿verdad? Si usted lleva esa batalla, imagínese en estos tiempos, ¿verdad? Si usted pone esos dos rivales, a David y a Goliat, y los pone, ¿verdad?, a los ojos de todo el mundo y hubiese preguntado, a ver, ¿quién le va a David? Todo mundo hubiera dicho que no, porque a los ojos de cualquiera David no tenía la fuerza para poder pelear contra Goliat. Pero ¿sabe qué? Él declaró una verdad. Él, hermano, expresó y declaró que él no iba en su fuerza, sino que él iba en la fuerza de Dios, en la fuerza de Jehová de los ejércitos. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de entender y expresar en todo momento cosas como las que el Salmo 46 expresa. Podemos decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esta batalla no la estamos enfrentando en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Por eso, hermano, es de que si usted se pone a pensar en esto, es normal que mucha gente piense que después de esto no se va a poder levantar. Es normal que mucha gente piense que esto ha sido su ruina. Es normal que mucha gente piense que después de esto no hay futuro y que estén en incertidumbre. Pero cuando usted declara esto, cuando usted declara que Dios es su amparo y su fortaleza, usted está diciendo, no soy yo. No soy yo el que está peleando esta batalla. No soy yo el que va a levantar ese negocio después de este problema. No soy yo el que va a salir adelante por sí solo. No soy yo el que después de esto se va a levantar. No, es el Señor Dios Todopoderoso, que es mi fuerza, el que me da la capacidad, el que me da los recursos. Fíjense que esa palabra fuerza también significa recursos. En la antigüedad, hermano, en los tiempos bíblicos, la fuerza de una nación estaba ligada a la cantidad y capacidad de su ejército, de su armamento, hermano. Por eso es que una nación era fuerte si tenía un ejército preparado y si tenía buen armamento, hermano, o sea, recursos humanos y recursos para la guerra. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? El Señor nuestro Dios nos da los recursos que necesitamos. Porque fíjese, hermano, que usted se recordará que cuando el profeta Eliseo estaba rodeado, hermano, estaba rodeado supuestamente por un ejército grande que lo había rodeado, y cuando se levanta por la mañana, su criado se asusta al ver a esa gente que lo rodeaba, y entonces dice, ¿qué haremos? Oiga, ¿qué haremos? La pregunta del criado, porque solo veía al ejército contrario. Pero entonces Eliseo viene y dice, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea. Y cuando el criado puede ver, hermano, se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos, que eran más fuertes los que estaban con ellos, que el ejército contrario se quedaba pequeño a la par de los recursos que Dios había enviado a favor de ellos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ver esta batalla desde la óptica espiritual. Hermano amado,
tú no vas a pelear en tus fuerzas. Tú no vas a levantar tu casa en tu fuerza. Tú no vas a salir, hermano, a levantar esta situación en tu fuerza. Tú vas con las fuerzas de Dios, con los recursos que Dios te va a dar o ya te dio. Hermano, es que es ilimitado la ayuda de Dios a favor nuestro. Por eso es que debemos de entender, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿En quién tú te sientes fuerte? Fíjese que me recuerdo que el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe qué significa? Cuando me doy cuenta que yo no puedo, es cuando acepto la ayuda de Dios. Cuando me doy cuenta que yo, hermano, en mi humanidad soy limitado, es cuando entiendo, hermano, y le doy paso al poder de Dios en mi vida, que me vuelve a mí como alguien ilimitado, porque lo tengo todo a mi favor. Entonces, hermano, impresionante que usted y yo podamos hacer esta declaración. Yo lo invito esta noche que usted ahí donde está, hermano, con fe y con revelación de Dios, usted comience a declarar: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Deje de pensar y de conectarse con cosas terrenales como su amparo o como su fortaleza. Deje de conectarse con cosas temporales como su amparo y su fortaleza, y comience a conectarse con el Dios de los cielos como su amparo y su fortaleza, porque entonces usted será aún más que vencedor, porque en Cristo somos más que vencedores. Ahora, la tercera cosa que dice es que Él es nuestro pronto auxilio. Óigame bien, mire qué certera esta palabra, pronto auxilio. O sea, que Él, hermano, está, la palabra pronto significa primeramente cercano. Es que está a la par nuestra. Es que está, hermano, dispuesto a ayudarnos. No es solamente nuestro auxilio, porque entonces, hermano, quedaría como corta esa palabra, solamente como auxilio. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, no importa, hermano, lo que nos toque vivir en la vida. Las personas muchas veces ponemos el énfasis en las circunstancias que nos ha tocado vivir, y ponemos el énfasis, hermano, en las diferentes cosas que nos toca vivir, y queremos que esas cosas sean cambiadas. Pero sin embargo, hay cosas que Dios, hermano, no va a cambiar, porque en medio de ellas Él se va a glorificar. En medio de ellas Él nos va a demostrar que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Quiere decir que Él no va a llegar tarde porque Él está cerca. Él no va a llegar tarde porque está dispuesto. Él está cercano a nosotros. Hermano, eso es como cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, hermano, saliendo, cuando le dijo, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y comienza Pedro a caminar, pero dice que al ver los fuertes vientos comenzó a hundirse y gritó y dijo: ¡socórreme! Mire qué tremendo, un grito de ayuda. E inmediatamente el Señor lo tomó de la mano, hermano, y lo metió a la barca. No esperó que el hombre, ¿verdad?, ya estuviera casi ahogándose para sacarlo. No, sino que lo tomó de la mano y lo sacó. ¿Sabe por qué? Porque Él está pronto, Él está dispuesto, Él está cerca, siempre y cuando nosotros lo reconozcamos como tal. Él es, hermano, nuestro ayudador. Él es la ayuda. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que muchos seres humanos, aún creyentes, oiga, estoy hablando de cristianos, muchas veces para el cristiano, hermano, lastimosamente Dios es su última opción. Es que dejamos a Dios como cuando ya no nos contestó el amigo, cuando no nos contestó el familiar, cuando no nos prestó dinero fulano, cuando el sutano ya no me habló, o cuando la ayuda que yo esperaba ya no vino. Entonces vemos a Dios como el último recurso, y no es así, hermano. El creyente, su primer y único lugar de donde viene su ayuda es Dios. Yo siempre le he dicho, hermano, que nosotros hemos aprendido a confiar, a esperar en Dios, porque Él es la fuente de todo para nosotros. Él puede usar diferentes medios, pero la fuente siempre sigue siendo Él. Es decir, usted confía en el Señor, espere en el Señor, su auxilio viene de Jehová. ¿No dice la palabra de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene de Jehová. Ahora, ¿cómo Él la mande? Ese es otro asunto. Él puede mandar cuervos
para que te lleven carne, hermano, insólito, pero lo hizo con Elías. Él puede usar a una viuda pobre para sostenerte. O sea, hay diferentes maneras, hermano, en las cuales Dios puede hacer llegar la ayuda, pero siempre la fuente es Él. No importa cuál sea el canal que use, pero la fuente siempre es Dios. Por eso usted, hermano, en la tribulación que se encuentre, póngase en esta noche, hermano, en las manos de Dios y comience a declarar con fe y a creer de verdad que Dios es su amparo y su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Y el verso 2, hermano, es impresionante. Por tanto, oiga, es decir, a consecuencia de lo anterior, como tengo a Dios, que es mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, no temeremos. Quiere decir que cuando alguien está en temor, es porque esa persona no tiene a Dios como su amparo, ni como su fortaleza, ni como su pronto auxilio en la tribulación. Entonces, hermano, significa que esa persona no ha puesto su confianza en el que no falla, su confianza en el Dios Todopoderoso. Hermano, fíjese que cuando usted entiende todo esto, se da cuenta que el temor realmente, hermano, es consecuencia, primeramente, de que en nuestra vida no hay una convicción o una fe verdadera, sino que a lo mejor lo que ha habido, hermano, perdóneme, se lo tengo que decir de esta manera, puede haber sido una vida religiosa, pero no una vida, hermano, de convicciones en cuanto al conocimiento de Dios, porque cuando usted conoce a Dios, que no lo deja, cuando conoce la naturaleza de Dios, que Dios es fiel, cuando conoce la naturaleza que Dios es amor, cuando conoce la naturaleza de Dios, hermano amado, que Él es Padre, cuando conoce la naturaleza de Dios que es misericordioso, usted puede confiar en Él. Y aunque por momentos, hermano, las circunstancias lo pueden hacer tambalear, pero usted sabe que aquel en quien confió, hermano amado, es fiel, es verdadero y no le va a fallar. Entonces, hermano, usted puede vivir sin temores. Es cierto, hermano, que somos humanos. Alguien me decía, pero pastor, somos humanos y los humanos a veces tenemos temor. Pero es diferente, hermano amado, a que usted por un momento el temor quiere llegar a su corazón, pero usted lucha en contra de eso, hermano, y se agarra de la palabra y ese temor se va, a que usted viva en temores. Un creyente no debería de vivir en temores. Un creyente debería de vivir en fe, por fe y para fe. Fíjense qué tremendo. Un creyente debe caminar en fe. Un creyente debe caminar por la fe, no caminar en temores. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice también el Salmo. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que a veces nos va a tocar caminar por lugares oscuros, inciertos en cuanto a lo humano, pero no temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, a causa de eso, no temeremos. Y mira las cosas que menciona la Biblia. Aunque la tierra sea removida, oiga, y se traspasen los montes al corazón del mar. Mire qué impresionante lo que está hablando ahí. Ahí, hermano, está hablando de cosas tremendas, hablando de la naturaleza como tal, tremendas, hermano. No importa que tiemble la tierra, no importa que los temblores sean tan fuertes que los montes sean movidos y se traspasen al corazón del mar. Imagínense qué tipo de movimientos en la tierra se está hablando ahí. Aunque bramen y se turben sus aguas, hermano, maremos, lo que sea, no importa lo que oigamos, hermano amado, porque aquí todo lo que usted está oyendo tiene que ver con sonidos, tiene que ver con los movimientos, hermano, generan sonidos, estruendos. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, es que en la naturaleza del hombre todo tiene que ver con el oír. Fíjese que cuando los creyentes entendemos esto, se vuelve una verdad, un rema. Míreme acá. Por eso es que la Biblia dice que nosotros andamos por fe
y no por vista. Porque el sentido más importante para nosotros es el oído. Por eso le he venido repitiendo a usted, hermano, que uno de los versos, uno de los fundamentos, hermano, de las Escrituras es aquella porción que dice: oye Israel. Porque mientras usted oiga, hermano, mientras usted oiga la voz de Dios, hermano, mientras usted pueda oír la voz de Dios, no importa que esté en medio de la oscuridad y no pueda ver, no importa, si usted puede oír la voz de Dios, esa voz lo va a mantener seguro. Pero, hermano, el enemigo también conoce ese principio. El enemigo conoce, hermano, que el oído, hermano, es un lugar, es el lugar de entrada. Por el oído viene la fe, por el oír viene la fe. Así como también, hermano, por el oír viene el temor. Porque al oír estos sonidos, yo le he contado a usted la historia tremenda de algo que el Señor me mostró, me enseñó, hermano, en una ocasión que Dios nos permitió visitar un parque zoológico. Impresionante, hermano. Estábamos en ese lugar, en ese momento estábamos frente al lugar donde estaba el león, ¿verdad? Estaba el león y la leona, los dos echados juntos, y el león con una actitud, hermano, tremenda. Estaba como echado, pero con su cabeza levantada, observando todo, y con una postura como quien dice: aquí mando yo. Y en el momento, mientras nosotros estábamos, ¿verdad?, observándolo, en ese momento solo estábamos como 3 o 4 personas viéndolo, pero de repente llegó una excursión con un montón de niños, un montonazo de niños, y entonces de repente, hermano, los niños empezaron a correr y venían subiendo, porque la jaula de donde estaba el león quedaba así como en alto, y venían corriendo, gritando, haciendo ruido, hermano, todos los niños. Y como que el león no le gustó, y fíjese, hermano, que en ese momento el león lanzó un rugido que paralizó a todo el mundo. Los niños que venían corriendo y que venían gritando se quedaron callados. Todo se paralizó porque el león, con un rugido, hermano, espectacular, hermano, fue un rugido que hizo que todo el mundo, hermano, se quedara como quieto. Entonces el Señor me hizo entender lo que significa, hermano, la dimensión del sonido. La dimensión del sonido es tremenda. Por eso tú debes decidir qué oyes y a quién oyes. Por eso tú tienes que tener la capacidad, hermano, de que tus oídos filtren lo que oyen. Ahora, impresionante, porque la Biblia dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él ruge y todo se paraliza, hermano. Pero también la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente. Significa que también él hace un rugido. Él también causa alboroto. Él también hace ruido. Él también hace bulla. ¿Para qué? Para que los creyentes, hermano, al oírlo, entremos en pánico y en miedo. Y entonces pensemos que viene nuestra destrucción, cuando Dios nos ha dicho claramente que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué tremendo eso. Por eso es que habla de que aunque, hermano, significa que aunque eso pase, no quiere decir que Dios ha dejado de ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. No, al contrario, si eso sucede, es cuando más lo necesitamos a Él como amparo y como fortaleza y como pronto auxilio en las tribulaciones. Y habla de que, hermano, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, qué impresionante, porque las cosas que estamos oyendo no pintan nada bien. Usted se da cuenta que primero, ¿verdad?, fue lo del virus, y con eso del virus, hermano, comenzaron a bombardearnos con noticias, con videos, con un montón de cosas, hermano, implantando un terror, hermano, en la vida de cada persona. Impresionante, hermano, impresionante, que eso hizo que el efecto del virus fuera mucho mayor del que realmente podía haber sido si la gente lo afrontaba sin temor. Pero el temor hizo que la gente, hermano, se debilitara, que las defensas bajaran y muchas otras cosas. Pero después, hermano, comenzaron otras noticias y otras cosas. Y de repente, hermano, nos vienen y nos dicen que lo más duro no ha pasado todavía. Y de repente nos dicen que lo más tremendo va a ser lo económico. Y de repente nos dicen que viene una gran hambruna. Y de repente, hermano, y la cuestión es como llenarnos de un montón de malas noticias para generar delante de nosotros un panorama negativo y que nosotros, hermano, desfallezcamos. Pero ¿sabe
¿sabe qué, hermano? Hay un pueblo, hay un remanente, hay una iglesia, hay un ejército de hijos de Dios que esta noche deciden proclamar y deciden creer que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa lo que suceda, Él sigue siendo Dios. Fíjese que, hermano, yo veo que Dios siempre ha tenido una solución. Cuando vino la hambruna sobre la faz de la tierra, años antes ya Dios, una de las hambrunas, ¿verdad? Porque habla de varias, pero Dios ya había tomado control, ya Dios había permitido que José llegara a la tierra de Egipto y ya lo había puesto como el encargado de todo Egipto, hermano. ¿Para qué? Para lograr que cuando la hambruna entrara ya en su plenitud, ese pueblo que él había escogido, esa familia que entró a Egipto, fuera preservada. Mire qué tremendo el plan de Dios. Es que Dios se anticipa a las cosas. Dios, como siempre te he dicho, sabe lo que va a pasar, a diferencia nuestra. Así que Dios ya tiene un plan, no te preocupes. Dios ya tiene un plan y sabe lo maravilloso, que te lo voy a resumir en esto. ¿Sabe cuál fue el plan de Dios para sacarnos adelante con todas las circunstancias? El plan de Dios se llama Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en Él estamos seguros, en Él estamos suplidos. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá, oiga, suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, ya está contemplado, hermano amado, tu sustento, ya está contemplado cómo Dios va a hacer. A mí me gusta hacer este ejercicio muchas veces porque me ayuda a reforzar mi fe y a seguir confiando en el Señor. Cuando me enfrento a situaciones difíciles, me gusta ver para atrás, pero no para anhelar el pasado, no, sino ¿sabe para qué? Para ver aquellas ocasiones en las cuales me he sentido igual y Dios me ha sacado adelante. Fíjese que cuando David huía o escapaba, ¿verdad? De Saúl y de todo su ejército, cuenta que en una ocasión, hermano, llega y le dice al sacerdote, ¿verdad? ¿Tienes alguna arma por aquí? Y entonces el sacerdote le responde, no, ninguna, solo tengo la espada de Goliat. Oiga, la espada de Goliat. Y David dijo, ninguna mejor que esta. Fíjese, ninguna mejor que esta. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, donde David estaba en incertidumbre, estaba, hermano, perseguido, estaba en momentos difíciles, ¿qué mejor arma que la espada que le recordaba su victoria contra aquel gigante? Que le recordaba cómo Dios lo sacó adelante en una de las situaciones más difíciles que él había enfrentado en la vida. Esa espada que al tenerla en sus manos le hizo revivir el momento en el cual él se paró delante de un hombre que nadie quería enfrentar. Hermano, y qué tremendo que con esa espada que era en su contra, él le terminó cortando la cabeza al enemigo. Qué tremendo que al sostenerla, Dios le hizo recordar, yo soy el Dios que te libró de Goliat. Yo soy el Dios que te libró de los osos y los leones. Yo soy el Dios que hasta este día te ha mantenido de pie. Qué precioso es cuando vemos para atrás y decimos, Señor, tú me guardaste. Desde el vientre de mi madre me has guardado. Porque cuántos de ustedes, hermanos amados, desde el vientre de su madre Dios los ha venido guardando y preservando. Y yo creo con todo mi corazón que Dios no te ha traído hasta aquí para hoy dejarte solo, ni te ha traído hasta aquí para hoy dejarte en derrota, sino que Dios tiene un plan que ya lo trazó. No es que Dios va a improvisar, no es que el enemigo lo ha dejado a Dios sin jugadas y no sabe qué hacer. No, Dios ya tiene el plan. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo tiene todo bajo control. Así es que, hermano amado, en esta bendita hora yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero en esta hora que juntos nos pongamos en un mismo sentir y que hagamos esta declaración de fe, que juntos nos presentemos delante de Dios, pero no como ese creyente que viene con temores y que viene ahí como que no sabe qué hacer, no, sino que nos paremos delante de Dios en esta bendita noche y con la certeza de su palabra y el rema que de ella viene, podamos declarar nosotros también y decirle, Padre, nosotros creemos
creemos, declaramos y confiamos que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos pase lo que pase, porque sabemos, Señor, que está escrito que muchas cosas van a acontecer, pero ninguna de ellas es en contra de nosotros, porque somos tu pueblo, Señor amado, porque somos tus hijos y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo en esta hora. No sé cómo te encuentras, si estás desanimado, si estás en este momento preocupado, si te encuentras en este momento como pasando el valle de sombra y de muerte. Yo te digo en esta hora, levanta tus manos al cielo y comienza a declarar lo que dice este Salmo 46:1, y decláralo hasta que lo creas, decláralo hasta que se te vuelva parte de tu vida, decláralo hasta que en el momento que lo estés declarando todo temor se vaya de tu vida. Y di conmigo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos, yo necesito gente que le crea a Dios en esta noche y que pueda decir: hoy, Señor, me agarro de tu palabra, declaro que yo no estoy, Señor amado, a la deriva, declaro que no estoy solo, declaro, Señor amado, que tú estás conmigo, Señor eterno, que tú eres mi amparo, mi refugio, mi lugar seguro, que tú eres mi confianza, Padre de la gloria, que tú eres mi fuerza, Señor amado, mis recursos vienen de ti, Señor. Tú eres el que me saca adelante, Padre eterno, y el que pelea por mí, mi Dios, y tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que todo temor se va, Señor amado, que toda incertidumbre se va de nosotros, Padre, y que comienza, mi Dios, a moverse en nosotros, Señor, la fe, mi Dios, que viene por el oír, mi Dios amado, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todo oído que estaba tapado, que todo oído, Señor, que estaba, mi Dios, tapado a la palabra de Dios, ahora es destapado en el nombre de Jesús. Todo espíritu sordo, mudo que ha estado operando en el pueblo de Dios para que no oiga la palabra y para que no pueda declarar la palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Señor amado, y creemos con todo nuestro corazón que se empieza a levantar un ejército de fe que declara que Dios está con nosotros y que no hay forma de ser derrotados, porque el Dios que pelea nuestra batalla es poderoso, es grande y es, Señor amado, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Padre, gracias te doy por tu pueblo. Señor, en esta hora le bendecimos, Señor eterno, con toda clase de bendiciones que tú ya nos diste en Cristo Jesús. Padre, a ti la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Hermano amado, cada vez que el enemigo quiera que oigas los rumores y las cosas que están pasando allá afuera, recuerda que este capítulo 46 de Salmo para ti debe ser un rema. Debe ser como esa piedra de arroyo que David tomó y la cual lanzó a la frente del gigante. Debe ser para ti como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual descabezas todo aquello que se quiere poner delante de ti. No importa lo que el diablo diga, es más importante lo que Dios ha dicho, y es más importante que sepas que todo lo que está pasando no tiene que ver contigo. Escucha bien, no tiene que ver contigo. Dios te preserva, Dios te guarda. Esto está escrito y sirve para nosotros como manera de alegrarnos, porque dice la Biblia: cuanto estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cercana. Quiere decir que Dios nos está diciendo que Él viene pronto, y ese es motivo de alegría, no de tristeza, que Él viene pronto. Amada iglesia, Él viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Qué tremendo es poder decirlo, poder sentirlo, y lo mejor es podernos preparar para esa venida del Señor. Hermano, le bendigo, le envío un abrazo desde acá.